Buenas noches. Muchas gracias por vuestra presencia. Presentamos hoy una lectura dramatizada que se llama La misión. OTAN de entrada no fue la frase que repitió hasta la saciedad el Partido Socialista para diferenciarse del gobierno presidido por Luis Suárez. Y fue una de las consignas del cambio prometido. Hoy, con una nueva OTAN que va más allá de la Alianza Atlántica creada en 1949, la misión, esta obra, nos invita a reflexionar sobre las guerras, sobre las mentiras que las sustentan, sobre el negocio de la industria armamentística. Nada importan las muertes que generan, ni los desplazamientos forzosos, ni las mutilaciones, ni la infancia desamparada, ni las malformaciones genéticas. El poder económico es el que manda. España es un baluarte de la estructura militar de la OTAN. Desde octubre, en la base de Morón, se vienen realizando importantes maniobras para dejar constancia del enorme poderío militar de dicha organización. La misión es una obra que se encuadra en el teatro documento. No se sitúa en el centro del acontecer, sino que adopta la posición de quienes observan y analizan. Es una llamada de atención sobre un conflicto existente. La misión es una apología antibelicista. El texto nos habla de romper un eslabón de la cadena que mantiene aprisionados a los pueblos, decir no a tanta sinrazón. Pondrán las voces en esta lectura José María Alfaya, Manuel Trigales, Miguel Ángel Montero, Andrés Martínez, Teresa Galeote y quien les habla, Susana Olmedo. Los audiovisuales fueron preparados por José María Alfaya. Tenemos como ayudante técnico a Almudena Oficialtegui, agradecemos a Paco la grabación. Y la autora de este texto es nuestra amiga Teresa Galeote Darana. Que ustedes la disfruten o la sufran. Tienen plena libertad. Gracias. Sí, señor. Estoy esperándole. Todos estamos convencidos. Este asunto conviene acabarlo cuanto antes. No se preocupe, le mantendré informado de cualquier cambio que se dé. Pasen, pasen. Puede usted retirarse. Hasta nueva orden. Tome asiento, capitán. Bien, tiene usted la última palabra. Todavía está a tiempo de rectificar. Le aconsejo que recapacite antes de dar una respuesta definitiva. No se precipite. Tiene tiempo hasta que se dé la última vista. No tengo nada que rectificar, señor. Mi decisión está tomada. Me sobra todo el tiempo, pero agradezco su interés. No se apresure. No es necesario que me dé la respuesta definitiva. Mientras tanto, puede meditar sobre las consecuencias que tendrá para usted todo esto. Lo he meditado y asumo las consecuencias. Pero usted ha sido siempre un militar ejemplar y no llegó a entender su cambio de actitud. Tiene una brillante carrera por delante. No lo tire por la borda. Todos hemos pasado por momentos malos, capitán, pero al final la razón se restablece y las dudas se disipan. Le agradezco su ofrecimiento, pero mi respuesta no va a cambiar. No iré a esa misión. Bien, capitán. De todas formas, tiene tiempo todavía. No, nada nuevo. Puede entrar la escolta. Acompaña al capitán a su celda.
¡No! ¡Que callen! No quiero oír más ese sonido. ¡Apaguen los motores! ¿Qué te pasa, capitán? ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién te manda? Tranquilo, capitán, tranquilo, no quiero nada que tú no quieras darme. No me envía nadie, solo quiero conversar, ayudarte. Nadie puede ayudarme. He cometido actos atroces. Actos atroces. ¿Eres militar? Llevas mucho tiempo haciendo lo mismo. ¿Y por qué ahora los consideras actos atroces? ¿Por qué te niegas a ir a esa misión? ¿Cómo has entrado aquí? Yo puedo entrar en todas partes. No importa que se me reciba. ¿Qué quieres de mí? Ya te lo he dicho. Solo quiero ayudarte. Eso es imposible. Nadie puede ayudarme. Yo sí puedo ayudarte, pero necesito saber por qué lo hiciste. ¿Qué motivos tenías? Yo pensaba que cumplía con mi deber. ¿El deber? ¿Qué deber? Mi deber con la patria. Un militar tiene deberes con su país. Y ha asumido mi papel durante muchos años. Y todo lo hacía con normalidad. Pero el deber a unos suele desatender el deber a otros. Sí, ahora sé que estaba equivocado. Reconozco que he sido un irresponsable durante mucho tiempo. Pero ahora no quiero seguir colaborando. ¿Acaso no puedo arrepentirme? ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. ¿Acaso no puedo arrepentirme? Claro, tú puedes hacerlo, pero ¿qué pasa con los muertos? Se le dio a ellos la oportunidad de arrepentirse. Ah, qué fácil es arrepentirse para algunos. No me atormentes más. Yo me arrepiento de mi pasado y condeno mi futuro. ¿No te parece bastante? Habría que preguntárselo a tus muertos. ¿A los muertos? Sí, y a todas las víctimas que dejaste detrás de cada misión. Los mutilados, los huérfanos, los desplazados, los refugiados. Pregúntales a ellos. ¡No puedo! No puedes preguntarles. Tampoco no puedes decirles que te arrepientes. Y aunque pudieras, ¿acaso puedes devolverle la vida con tu arrepentimiento? ¿Por qué te empeñas en torturarme? Estoy arrepentido. Por eso me he negado a realizar esta misión. Por eso estoy aquí. Por eso me van a juzgar en un consejo de guerra. ¿Pero por qué lo haces? Llevas toda la vida aceptando misiones parecidas. ¿Por qué ahora? Porque he visto sus caras. Una avería en el avión me obligó a realizar un aterrizaje forzoso. Después de bombardear aquella zona, vi la masacre. Vi los ojos de aquel niño antes de morir. No me digas que la mirada de un niño ha cambiado tus esquemas sobre la vida. Que la mirada de un niño ha hecho que te olvides de tu deber militar. Tú, un veterano, un militar condecorado por numerosas misiones militares. No me agarré. Sí, ríete si quieres, pero nunca vi la masacre tan de cerca. Siempre he realizado las misiones desde arriba. Desde allí no ves con total nitidez lo que pasa abajo. Solo ves confusión. Ríete, pero los ojos de aquel niño se clavaron dentro de mis entrañas. Aquella mirada la tengo grabada en mi retina. No puedo desprenderme de ella. Sí, pero, de verdad, nunca pensaste en los muertos. Nunca te paraste a pensar que cada misión que realizaba tenía víctimas inmediatas y futuras. No, solo obedecía. Pensaba que cumplía con un deber que la patria me pedía, que era mi obligación obedecer las órdenes que llegaban desde el Estado Mayor. ¿La patria? ¿La patria? ¿No te parece que ese concepto está anticuado en un mundo globalizado? Dices que ver a tus víctimas de cerca te ha hecho reconsiderar tus esquemas. Es curioso. Ahora para el ejército pasas a ser un cobarde. Te van a declarar traidor. Vas a reconsiderar la oferta del general. ¿Todavía estás a tiempo? No tengo que reconsiderar nada. Reniego de mi pasado, de mi ciega obediencia. A la ciega obediencia. ¿Cuántos horrores se cometen en nombre de la ciega obediencia? Sí, reconozco que he funcionado como un robot,
casi igual que los aviones que he tripulado, ambos adaptados para cumplir órdenes. ¿Y tu honor? ¿Y tu hombría? Todo queda en entredicho. El honor, la hombría. Es curioso, pero es ahora cuando me considero más hombre. Ya está. Punto y final. Sí, punto y final. Reniegas de tu pasado, te purificas, y eso está bien, pero servirá de algo. ¿Crees que la misión que tú te niegas a cumplir no será realizada por otro? No, no me purifico. Ya sé que soy responsable de todos mis muertos. Ya sé que el arrepentimiento no borra todas las atrocidades que he cometido. Ya sé que la misión se cumplirá conmigo o sin mí, pero yo no quiero ir a esa misión. ¡Basta! ¡Déjame! Te dejo. Viene alguien. Yo escucho que me hable, pero volveré, ¿eh? Volveré. Buenos días, mi capitán. Me han asignado la defensa de su caso. Buenos días. Tengo el deber de comunicarle que si no se desdice de algunas afirmaciones que ha realizado ante el Consejo, la situación es muy crítica para usted. Agradezco su interés, pero estoy firmemente decidido. Eso es una persona muy querida entre el alto mando, mi capitán. Tiene más amigos de los que imagina. Yo le propongo que acudamos a una salida digna para todos. No sé lo que es para usted una salida digna, pero dígame, ¿de qué se trata? Es un recurso muy socorrido. La enajenación mental transitoria. ¿Eso puede justificar su actitud? No acepto esa salida. No se preocupe. Tenemos unos días hasta la vista final. Volveré mañana por la noche. Piense en su familia, en su esposa. Mi esposa. Hija y esposa de militar. ¿Qué quiere que piense? Tiene los esquemas muy bien asumidos. Cuando le comuniqué mi decisión, ¿sabe qué me dijo? No puedo imaginármelo. Me dijo que estaba loco. Comprenda que esta decisión solo puede ser mía. Vuelva cuando quiera, pero mi decisión está tomada. Capitán, ¿vas a declararte loco? No me declararé loco. Considero que estoy más cuerdo que nunca. Entonces, si ahora te declaras cuerdo, es que antes estabas loco. No, simplemente he cambiado mis esquemas mentales. Antes obedecía ciegamente sin reparar en las consecuencias. Ahora no puedo hacerlo. Eso está muy bien. Admites que existen diferentes esquemas mentales. Algo impensable en otros tiempos. ¿Recuerdas a tu hijo? Le recuerdo. ¿Cómo no recordarlo? Hace tiempo que no le ves. ¿Dónde está ahora? No sé dónde está. Hace tiempo que no sabemos nada de él. Nos distanciamos. ¿Qué os pasó? Nos distanciamos porque él no quería seguir la tradición familiar. No quería ser militar. Nuestro distanciamiento fue progresivo. ¿No te acuerdas de aquella noche? ¿De la ruptura definitiva? Sí me acuerdo. Nuestras posturas divergían cada vez más. No solo no quería seguir la carrera militar, sino que criticaba constantemente las acciones militares. Aquella noche, la discusión subió de tono y lo abofeteé. Es curioso. ¿Qué pensaría él de todo esto? Tantas disputas entre los dos para que al final le des la razón. Ahora reflexiona sobre todo lo que él decía. Paradojas de la vida, ¿no? ¿Recuerdas cómo te reprochaba la intervención que hiciste en el país asiático? Te daba cifras de la masacre, de las consecuencias posteriores y las consecuencias del bloqueo. Sí, me acuerdo perfectamente. Reconozco que tenía razón. Hoy él tenía otro esquema mental. Exacto. Todo lo que él decía venía motivado por la reflexión. Yo pensé entonces que estaba influenciado por algunas amistades, sobre todo por aquella chica. Estaba enamorado de ella. Pensé que se le pasaría, que volvería a casa. Primero, sus noticias llegaron desde diferentes lugares, después fueron más espaciadas hasta desaparecer por completo. Pero insisto que es curioso, los dos habéis llegado a la misma conclusión por diferentes caminos. A él le hizo falta la reflexión para negarse a continuar la tradición familiar de la familia. A ti te han hecho falta los sentidos
para llegar a la reflexión. Ay, que ha hecho falta ver a tus víctimas destrozadas, ver los ojos de un niño para comprender el horror de la guerra. Nunca es tarde, pero eran necesarios tantos muertos. No me atormentes más. Estoy esperando un juicio donde la condena está asegurada, pero esa misma condena será mi catarsis. ¿No tienes bastante? Eso, pregúntaselo a tus muertos. Pase. Tome asiento. Dígame, ¿cómo ha reaccionado el capitán ante la propuesta? Mal, mi general. Parece muy inquieto, pero tengo que volver esta noche. Le he dicho que recapacite, que puede salir bien librado si acepta el plan propuesto. Tiene usted que usar todas sus dotes de persuasión. No podemos condenarle. Los ánimos contra las guerras están muy exaltados. Hay una fuerte contestación internacional contra las últimas intervenciones. Su condena nos causaría un desprestigio. Debemos convencerle para que acepte la locura como eximente. No queda otra solución. No se preocupe, mi general. Haré todo lo posible. De todas formas, si contamos con los informes psiquiátricos a favor de dicho argumento, es su palabra contra la ciencia médica. No podemos fallar. Él tiene que estar de acuerdo con el veredicto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? De momento, no pase información a nadie más. ¿Algún problema, mi general? El hijo del capitán ha muerto. ¿Muerto? ¿Cómo ha sido? Solo sé que ha sido abatido por una bomba de fragmentación en Oriente Medio. Al parecer, se encontraba en una misión humanitaria en un campo de refugiados. Ya saben, los daños colaterales. ¿Habrá que decírselo al capitán? Nada de eso. Vamos a esperar acontecimientos. De momento, silencio absoluto. ¿Entendido? Solo nos faltaba esto. Un militar que se niega a cumplir una misión y un hijo que muere en un bombardeo en una misión humanitaria. Ahora, más que nunca, debemos argumentar su enajenación mental como respuesta a su negativa a ir a la misión. Debo entender que a pesar de la oposición del capitán, el veredicto ya está dado. Debe entender que no podemos declararle culpable ni inocente. Debe entender que usted tiene que intentar por todos los medios que acepte la locura transitoria como eximente, pero que, si no lo logra, el informe médico será el único a tener en cuenta. Puede usted retirarse. A sus órdenes, mi general. En espera de una condena militar por mi negativa a seguir malando. Bonita pregunta. Y no sea tan susceptible, solo trato de ser cortés. Naturalmente, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Pero a mí me suena a finísimo. Recuerde que yo quería volver para comprobar si ha recapacitado sobre la propuesta que le hice. Usted me ofrece una salida, declararme, mejor dicho, consentir que me declaren loco para atenuar mi falta. ¿No es así? Así es, mi capitán. Es una salida para usted. Una temporada en una casa de salud mental y todo arreglado. Después, una recuperación, un destino monográfico. Así de fácil. Eso es lo que interesa, ¿verdad? Eso es lo que interesa al ejército, con usted incluido. ¿Cómo se atreve a decirme lo que me conviene a mí? Llevo años haciendo lo que interesa, lo que me han ordenado mis superiores, pero ahora digo, basta. Mi capitán, le ruego que recapacite, no estará desatendido, su futuro está garantizado. No quiero que me
No estoy enajenado porque me niega a subir a un avión y tirar bombas en nombre de la libertad y de la disciplina militar. Pero es la única salida, mi capitán. Una salida digna para usted. ¿De verdad? ¿De verdad quiere una salida digna para mí? Entonces, ¿por qué no me declaran inocente? Tanto le cuesta reconocer que soy inocente. ¿Por qué culpable o loco? Porque un militar debe ser disciplinado. Y todo lo que se le salga de esa disciplina debe tener un argumento bien fundado. O ser castigado. ¿No es así, abogada? Así es, mi capitán. Es curioso. Antes me condenaban por realizar cuantas... Me condenaron por realizar cuantas misiones me ordenaban, aunque hubiese víctimas. Ahora que me niego a seguir matando, quieren declararme loco. No, abogada, no voy a declararme loco y usted debe ayudarme. Decláreme inocente. ¿No es usted mi abogada? Pero, mi capitán, usted sabe que yo no puedo hacer eso. La disciplina militar está por encima de todo. Además, será el psiquiatra el que dictamine su estado. El informe psiquiátrico. No me haga reír, abogada. Ese informe dirá lo que el alto mando diga. Igual que usted, actuarán por disciplina, por obediencia debida. No me lo ponga más difícil, capitán. Es la única salida posible, recapacite. No, no es la única salida posible. Tenga usted, aunque sea por un momento, la valentía de decirme que es lo mejor para el ejército, pero no lo mejor para mí. Lo mejor para mí es que me declaren inocente. Usted es mi abogada y tiene la obligación de defenderme. No es así. Mire, estoy llegando a la conclusión de que está verdaderamente enajenado. ¿No piensa usted correctamente? ¿Qué es lo que le ha hecho perder la razón? Correctamente. ¿De verdad cree usted que no pienso correctamente porque me niego a seguir matando? ¿Usted ha visto de cerca la cara de un moribundo o un cuerpo destrozado por hacer lo correcto? No estén las cosas, mi capitán. No, abogada, no es cuestión de extremar nada. Usted no puede o no quiere entenderlo. No quiero seguir haciendo lo que ustedes consideran correcto. No quiero seguir matando. He recuperado la razón. Como verá, el esquema de lo correcto se invierte. Dentro de 2 días será la vista final y finalmente el veredicto. Le queda poco tiempo. 2 días, mi capitán. 2 días. Mi obligación es salvarle y puedo hacerlo argumentando que usted sufre locura transitoria. Solo eso le salvará. No, abogada. Si quiere salvarme, decláreme inocente. Solo así le salvará. Le dejo. Siento no haber podido convencerle, pero todavía espero que cambie de idea. Recuerde, 2 días. Recuerde, soy inocente. ¿Vas a declararte loco? No estoy loco, no estoy loco. Pero si no te declaras loco, te condenarán. Sí, me condenarán por no querer seguir matando. ¿Quieres ser un héroe en un mundo que ya no nos necesita? No, solo quiero ser un hombre en un mundo que sí los necesita. Soy inocente. ¿De verdad te crees inocente? ¿Sabes cuántos humanos siguen muriendo como consecuencia de las guerras en las que has participado? Hambre, enfermedades, malformaciones genéticas. ¿Sabes realmente cuánto de ellos son responsabilidad tuya? Estoy arrepentido. Sé que no puedo borrar mi pasado, pero puedo rectificar. Mi negativa es una muestra de mi arrepentimiento, aunque ellos lo consideren traición. Tu arrepentimiento no podrá borrar las muertes, ni el horror causado. Estás ante tu conciencia, ante el recuerdo de los muertos, no ante un confesionario. ¿Qué pretendes con tanta injerencia? ¿Volverme loco? No, recuerda que quienes quieren declararte loco son ellos. Yo reclamo el sano derecho de una sana injerencia en nombre de las víctimas. Es el único derecho que reclamo. Bien, reclama ese derecho que reconozco. 2 días. Solo faltan 2 días para que tu futuro se decida. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Estoy seguro de que hago lo correcto. No pienso declararme loco.
Siéntese, abogada. ¿Cómo ha ido la entrevista? Mal, mi general. Está convencido de hacer lo correcto. No quiere que argumentemos locura transitoria. Es más, dice que es inocente y pretende que yo defienda sus razones. Esa pretensión confirma que ha perdido la razón. Puede que nos facilite las cosas sin proponérselo. ¿Sigue sin querer decirle que su hijo ha muerto? Recuerde que de momento pedí absoluto secreto. Solo de momento. Usted tiene que saber que debemos ejecutar el plan en varias fases. Si la fase A no resulta, ponemos en práctica la B. Y si tampoco da resultado, ponemos en marcha la C. Anoche estuvimos valorando la fase B por si la A no da el resultado que esperamos. Y se está agotando el tiempo. ¿Quiere decir que se va a utilizar la muerte del hijo para presionarle? O mejor dicho, para desestabilizarle. Será el doctor Nilsson quien nos diga si procede. ¿Sí? Diga al doctor Nilsson que venga a mi despacho. ¿Me llamaba, mi general? Ya se conocen, ¿verdad? Sí, estuvimos en otro... Bien, doctor. Anoche estuvimos valorando la situación del capitán. No estábamos seguros de que resultase la fase A. Estuvimos hablando de la repercusión que tendría en estos momentos la noticia de la muerte de su hijo, pero no quedó nada claro. Ahora debemos decidir si, una vez fracasada la anterior, ponemos en marcha la siguiente fase. Efectivamente, mi general. Anoche ya adelantamos que la situación en que se encontraba el capitán, la tensión nerviosa, se puede agravar con la noticia. Podemos tratar de inducir una depresión al reo, pero no es seguro. También puede producirse en él un mecanismo de defensa psicológico muy frecuente, no aceptable. Pero, aunque no es seguro, es posible que le afecte. Que su estado emocional ya afectado se deteriore más. ¿No es así, doctor? Así es, mi general. Conviene que esta noche le hagamos una visita a usted y yo, que comprobemos su reacción ante la noticia. Estoy totalmente de acuerdo. Esta noche saldremos de duda. Si no diese el resultado esperado, ustedes podrán seguir con la fase final. La fase C. Solo la conocemos 3 personas del Estado Mayor y usted, doctor. La abogada todavía no sabe nada. Cuenta con mi incondicional apoyo, mi general, sea lo que sea. Más tarde le contaré en qué consiste, pero ahora debemos centrarnos en ejecutar lo previsto. Yo creo que debe ser el doctor Nilsson el que le dé la noticia. Así podrá ir observando las reacciones que se producen en el capitán. ¿No le parece, doctor? Estoy de acuerdo. Quedo a su disposición y espero su llamada. Bien, doctor Nilsson. Puede usted retirarse. Hasta la noche. Hasta la noche, mi general. Espero que todo salga bien. Conozco que no me gustaría poner en marcha la última fase. Es duro tener que ejecutar determinados planes, aunque sean necesarios. Usted se estará preguntando en qué consiste la fase C, ¿verdad? Reconozco que siento curiosidad, mi general, pero no voy a preguntar. Eso es decisión suya, solo suya. Créame que lo siento. No me considere usted un desalmado. A veces, ejecutar planes no resulta fácil, pero hay situaciones que no se nos pueden ir de las manos. Yo espero que la fase B dé el efecto deseado. Prefiero ver al capitán en una institución de salud mental durante un tiempo y más tarde, si procede, un destino burocrático o un retiro forzoso. Eso sería lo ideal. Es lo que hemos pretendido desde el inicio de este caso, enajenación transitoria. Si el capitán no la acepta de buen grado, habrá que forzar la situación. Pero dígame, mi general, ¿usted cree que la noticia le trastornará? Si le soy sincero, tengo grandes dudas. El capitán siempre ha sido un hombre muy entero
ha superado situaciones de alta tensión. No estoy seguro de que esto le afecte hasta el punto de hacerle perder la razón. Además, debemos tener en cuenta que estaban alejados desde hace años. Puede que el afecto haya disminuido por la distancia. En cualquier caso, es un argumento muy válido frente a la opinión pública. La acumulación de tantas contradicciones y la muerte del hijo han afectado seriamente la salud mental del capitán. Es algo muy creíble, ¿no cree? En general, es un buen argumento, nadie lo pondrá en duda. No sé cuál es la fase B, pero creo que esta fase puede resolver el conflicto perfectamente. Tiene usted razón, pero aunque no fuese así, eso no impedirá seguir argumentando la locura transitoria como eximente. Solo queda un cabo suelto. Usted y su defendido deben estar de acuerdo. Una discrepancia entre usted y el capitán en la sala hecha por tierra plana. Yo creo que no debemos adelantar acontecimientos. Veamos cómo sale la visita de esta noche y después decida. Reconozco que estoy preocupado. Algunos militares del Consejo puede que no lo entiendan. Yo sé que usted y el doctor Nilsson son incondicionales, pero los nuevos nombramientos del alto mando en el Consejo me crean algunas dudas. Si hay alguna discrepancia entre ustedes a la vista, un tercio del Consejo puede pedir un nuevo informe psiquiátrico para contrastarle con el del doctor Nilsson. ¿Por qué no esperamos el resultado de esta noche, mi general? No adelantemos acontecimientos. Tiene usted razón. Puede retirarse. Mañana, a primera hora, le daré más información y el resultado de la visita al capitán. A sus órdenes. Todo por la patria, honor o muerte. Buenas noches, capitán. ¿Cómo se encuentra? ¿Es el doctor Nilsson? Buenas noches, mi general. No conozco al doctor Nilsson. Bien. El doctor Nilsson y yo hemos venido a darle una desagradable noticia. Así es, mi capitán. Tenemos la obligación de darle una triste noticia. Adelante, doctor. Diga eso tan terrible que tiene que decirme. Estoy preparado para todo. Mi situación no me hace albergar esperanza de ningún tipo. No es sobre su situación de lo que queremos hablar, sino de la muerte de un familiar muy cercano. ¿Una muerte? ¿De quién? Hable de una vez. De la muerte de su hijo, mi capitán. ¿La muerte de mi hijo? Sí, capitán. La muerte de su hijo. Estaba en una misión humanitaria y una incursión aérea ha causado víctimas civiles. Ya saben, los daños colaterales. ¿Por qué tengo que creerle? ¿Cómo sé que no es una estrategia para ablandarme? En absoluto, no es nada de eso. Créanos, sentimos darle esta triste noticia, pero es nuestra obligación. No les creo. No les creo, mi general. Reconozco que estoy en mi libertad de creerles o no. Es algo a lo que ustedes no pueden obligarme. Yo sé de las mentiras necesarias. Tenga cuidado con lo que dice, capitán. No le consiento que nos llame mentirosos. No siga por ese camino. No abuse de su suerte y de la consideración que estamos teniendo con usted. ¿Qué piensan hacerme? ¿Otro consejo de guerra? Capitán, es cierto lo que le estamos diciendo. No creo que sea necesario un parte militar para confirmarlo.
pero si es necesario, se lo traeremos. Mi hijo ha muerto. ¿Cómo? ¿Dónde? Conteste. Su hijo ha muerto en una misión humanitaria en Oriente Medio. Un fallo al bombardear un objetivo, unos metros de desviación de un arsenal de armas, ha generado la tragedia. Entre los muertos estaba su hijo. ¿Cuántos muertos, mi general? ¿Qué daños han causado? ¿Había niños? No tenemos el informe definitivo, solo el provisional, pero hay bastantes muertos. Mi hijo, si realmente ha muerto haciendo aquello en lo que creía. Sabía el riesgo que corría. Pero su hijo, ¿no le duele su muerte? Hace tiempo que me duelen muchas muertes, sobre todo aquellas a las que yo he contribuido. Pero le estoy hablando de la muerte de su hijo. Lo sé. Usted ha venido a comunicarme la muerte de mi hijo y yo le hablo del dolor de otras muertes. ¿A usted no le duelen ninguna de esas muertes? ¿No le duelen las muertes de otros hijos, mi general? Ha perdido toda perspectiva militar. Increíble. La muerte de su hijo le deja indiferente y le duele la muerte de los demás. Es algo que usted no puede comprender. El Estado Mayor da órdenes desde un despacho, desde una sala de mandos. Dan órdenes desde lejos para que otros las ejecuten. Aprietan un botón, hacen una llamada y disponen de la vida de muchas personas. Ustedes están a salvo, no se juegan la vida. ¿Qué sabe usted del dolor de los demás? Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Buenas noches, capitán. Decididamente ha perdido la razón. ¡No! ¡No! ¿Vas a declararte loca? No. Soy inocente del presente y culpable del pasado. Pero no estoy loco. Pero han matado a tu hijo. Si es verdad que mi hijo ha muerto, todos hemos sido responsables. Me imagino que siento el mismo dolor que cualquier padre al perder un hijo en la guerra. Desgraciadamente, no soy el único. Pero tu hijo no creía en la guerra, la repudiaba. ¿No crees que sea una provocación y destino? ¿Sabes si realmente está muerto? Hablas como si todo lo que han dicho fuese cierto, como si nunca dijesen mentiras. No, yo no me alío con ellos. Pero es extraño que con tanta precisión técnica las bombas se desvíen para matar inocentes. ¿Cuántos errores, verdad? El error. Los daños colaterales son mentiras técnicas. Tú debes saber mucho de eso. Es verdad. Sé bastante de esos errores. Sé también que a mi hijo lo perdí hace tiempo. Hay muchas formas de perder a las personas que amamos. Una de ellas es la incomprensión. Ahora, si realmente ha muerto, solo traerán su envoltorio. Mira qué ironía. Ahora él te apoyaría, pero la guerra ha roto vuestro reencuentro. Ha impedido que uniesen vuestros argumentos contra la guerra. Ahora lo veo tan claro. En la guerra están permitidos todos los métodos y aterrorizar a la población entera dentro de los objetivos. Una sociedad aterrorizada es más fácil de manejar. Capitán, se te acaba el tiempo. Mañana debes comparecer ante el consejo. Se te acaba el tiempo. Sí, mañana se presenta la vista final y yo me declararé inocente. Todo está programado para que pienses que estás loco, mejor dicho, imaginado. Suena mejor, ¿no? ¿Lo crees? No sé exactamente lo que tienen programado, aunque lo imagino. Pero yo me declararé inocente. ¿Crees que te lo permitirán? Solo hay una forma de impedirlo, matarme. Qué inocente eres. ¿Tú crees que no tienen otros métodos más sutiles, menos sospechosos? Lo sé, tienen todos los métodos y entre ellos las mentiras. Las mentiras justifican lo injustificable. Si callan tu voz, ¿cómo podrán saber otros la verdad? Reconozco que no puedo contestar a tu pregunta.
No sé el desenlace de esta parodia. No sé si mi gesto servirá para que otros comprendan. Pero al menos servirá para mí. Entonces, si no estás seguro de que sirva de mucho, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué no aceptas lo que te ofrecen? Tendrás un futuro tranquilo, alejado de sobresaltos. Si acepto lo que proponen, no tengo ningún futuro. ¿Acaso piensas que cumpliría el trato? ¿Crees que saldría cuerdo del hospital psiquiátrico? Yo solo pregunto. Las respuestas te corresponden a ti. Sí, pero yo no tengo todas las respuestas. No sé si lo que hago servirá a otros, pero al menos a mí me sirve. Mi actitud vale para limpiar parte del dolor que he causado, para limpiar la sangre de tantas muertes en las que colaboré. Ah, entonces lo haces por egoísmo. Lo haces por purificarte. Sí, principalmente lo hago por eso, pero me alegraría que mi decisión sirviese de algo. Además, si mi hijo está realmente muerto, se lo debo también a él. Puede que sea verdad su muerte, puede que sea una mentira para debilitar mi voluntad, pero de cualquier forma les ha salido mal. Solo ha servido para afianzar mi declaración. Veo que estás convencido. Como todo converso, estás dispuesto a defender tu nuevo diario hasta las últimas consecuencias. En efecto, soy un hombre nuevo, un converso, como dices, que está dispuesto a defender su inocencia pese a quien pese. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡Libertad al capital! ¡Libertad al capital! ¡Y los tengo la guerra! ¡No a la guerra! ¡Libertad! Oye, capitán, piden por tu inocencia. No llego a comprender. Hay gente que te apoya, que reclama tu inocencia. No estás solo, escucha. Escucha. No a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Sí, tienes razón, es posible, no estoy soñando, no estoy solo. Hay gente que entiende lo que estoy haciendo. Ha merecido la pena. Nunca es tarde para rectificar, capitán. Nunca es tarde. ¿Ah? Buenos días, mi capitán. Buenos días, abogada defensora. ¿No es así como debo llamarla? Es el último intento que hago. Después de esta visita, usted decide su suerte, porque mañana es la vista final y la sentencia. No, yo no decido mi suerte. Yo solo me declaro inocente. Mi suerte la deciden ustedes. Hay un informe del doctor Nilsson en el que diagnostica que usted padece una enajenación mental transitoria. Argumenta que un desgraciado accidente le produjo una depresión y que más tarde la muerte de su hijo la ha agudizado, que todo ello ha afectado a su salud mental. El doctor Nilsson ha hecho ese informe. Si me ha hablado con él apenas. Si ha sido una visita de cortesía para informarme de la muerte de mi hijo. Es asombroso. El doctor Nilsson cuenta con un informe de su accidente, la última misión que usted realizó. Ese informe y la conversación que mantuvieron ayer con usted le han bastado para realizar el diagnóstico final. Es un gran profesional. Un gran profesional. Dirá usted un gran servidor del estamento. ¿Qué profesional hace un diagnóstico sin atender al paciente, sin tener varias sesiones con él? Mire, está usted, mi capitán, no estamos para divagaciones. Contamos tan solo con horas. El tiempo se nos acaba. Admita lo que le proponemos y le aseguro que todos tendrán un final feliz para usted. No estoy loco. ¿Ha oído las voces, abogado? ¿Ha oído lo que decía esa gente? ¿Qué voces? ¿Qué gente? Allá afuera, hace un momento. No, mi capitán. No he oído nada, no he visto nada. Es imposible. Es imposible que usted no se haya enterado. Esa gente ha estado gritando mi inocencia. Piden mi libertad. Ay, me parece que usted ha tenido un sueño. No tenemos ninguna noticia de lo que usted dice. Es usted una mentirosa, una infame embustera. O sea, usted no puede representarme en el juicio. Usted es la defensora de ellos, no de mí. Váyase. No quiero verla. No quiero que usted me represente. Cálmese, mi capitán. Decididamente creo que usted ha perdido la razón. Los últimos acontecimientos le han transformado. El accidente, la muerte de su hijo, todo ha contribuido a su deterioro mental. Cálmese, por favor, cálmese. Márchese. No pienso apartarla. Es usted una cínica. Desprestigia a su profesión. No puedo dejarle en ese estado.
Llamaré al médico para que le dé un... No necesito un tranquilizante, no necesito que me tranquilice, necesito que se haga justicia conmigo, que me declaren inocente. Pero dígame, ¿qué han hecho con los manifestantes que gritaban fuera? ¿Qué han hecho con ellos? Le repito que ahí fuera no pasa nada, no hay nadie, que todo está en perfecta calma. Los han detenido. No pueden permitir que nadie esté a mi lado, que haya gente que me comprenda porque refuerza mi defensa, ¿verdad? Ay, voy por el doctor, voy por el doctor. ¿Qué es esto? Tranquilícese, capitán. Solo queremos ayudarlos. Usted está aquí para ayudarles a ellos, igual que la abogada. Yo no quiero su maldita ayuda. ¡Váyanse! Ahora es más fácil. Esto le mantendrá calmado durante unas horas. Pero puede volver el ataque de frío. No creo... Mandaré preparar una sesión de electrochoque para mantener calmado hasta el fin. ¿No cree que es excesivo, doctor? ¿Con otra inyección podría calmarle? No sería bastante. Confíe en mí. El reo no creará ningún inconveniente en el juicio. Comprendo. Usted ya está ejecutando la fase C. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Téngalo muy presente. Cumplo con mi deber. Todo está resuelto. El plan ha funcionado a la perfección. Gracias por su colaboración, doctor Nilsson. A usted también, abogada. Ya le dije, mi general, que eso nunca falla. ¿Hubo alguna duda en el juicio? La expresión del capitán confirmaba el diagnóstico que le di en el informe. Doctor, ¿se recuperará? No podemos asegurar nada. Tendrá que seguir un largo y riguroso tratamiento a la clínica. Tenga en cuenta que le dieron varias descargas cuando se le pasó el efecto de los sedantes. Tuvo varios ataques de furia. Se había vuelto muy peligroso. Pero era necesario llegar a ese extremo. Sí, abogada. Era necesario, muy necesario. Bien, señores. Asunto terminado. No creo que tenga mayor repercusión. El grupo de manifestantes ha sido reducido de forma inmediata. Sí, mi general. Pero le recuerdo que a esos manifestantes les han dado una cobertura desmedida en la prensa. Le recuerdo que entre los manifestantes estaba la esposa del capitán y que la noticia ha saltado a la prensa internacional. El caso está teniendo mayor repercusión de lo que esperábamos. Eso pasará pronto. Es flor de poco tiempo. Hay otros acontecimientos que ocuparán las portadas de los periódicos. Lo sabemos por experiencia. También debo decirle que la esposa del capitán ha hecho declaraciones a la prensa poco convenientes. Ha denunciado el tratamiento que ha recibido su esposo. Les han negado poder visitarle mientras estaba preso. Sepa que ha puesto el caso en manos de un abogado. Un abogado civil no tiene nada que hacer en un caso militar. Usted debe saberlo. ¿Por qué preocuparse? Además, yo espero que su padre le haga entrar en razón. Hablé con el coronel Morgan hace unos días y él me aseguró que todo estaba en orden, que su hija no haría nada que perjudicase al ejército. Perdone, mi general, pero teniendo en cuenta las declaraciones que está haciendo a la prensa, no parece que las recomendaciones que el coronel ha dado a su hija estén dando los resultados apetecidos. Está usted exagerando. No debemos dejarnos llevar por los primeros acontecimientos. Debemos esperar a que todo vuelva a su cauce. No tardará mucho tiempo. Confío plenamente en el coronel para que reconduzca la situación con su hija de la mejor forma. No hay que olvidar
lo que esa mujer ha pasado. Además de lo del marido, lo del hijo ha tenido que ser terrible para ella. Yo solo le informo de lo que está pasando, en general. Los propósitos a veces se salen de los cauces establecidos. ¿Acaso pensábamos que el capitán iba a ser tan final? Sí, es cierto que a veces los acontecimientos no salen como estaban previstos, pero siempre hay una solución. Nosotros estamos preparados para solucionar cualquier problema que se presente. No lo olvide, abogada, cualquier imprevisto, por difícil que parezca. Si usted no me necesita mi servicio en general, me gustaría retirarme. Tengo trabajo pendiente. Puede usted retirarse. Le reitero el agradecimiento en nombre de todos, pero no olvide informarme de la evolución del capitán. Cualquier acontecimiento, por pequeño que parezca, quiero ser el primero en saberlo. No se preocupe, en general, me tendré informado. A usted le digo lo mismo. Manténgame informado de todo lo referente al caso. Puede usted retirarse. A sus órdenes, mi general. ¿Sí? Le oigo. No. No es posible. ¿Dos nuevas insubordinaciones que se niegan a realizar las misiones encomendadas? ¿Cómo es que no se me ha informado antes? Que no querían preocuparme, que esperaban asegurarse. Pues le advierto que no vamos a tener la consideración que hemos tenido con el capitán. Pueden estar seguros de ello. Se empleará mano dura. ¿Me ha entendido? No se puede permitir ninguna insubordinación más. Nuestro honor está en juego. Palabras pronunciadas por el mariscal Goering en el juicio de Nuremberg. Naturalmente, la gente común no quiere la guerra, pero después de todo, son los dirigentes de un país los que determinan la política y siempre es un asunto sencillo el arrastrar al pueblo. Tenga voz, al pueblo siempre se le puede llevar a que haga lo que quieren los que manejan los resortes del poder. Como decía el presidente, es lo que vive Siria todos los días y mucho más.
Por lo tanto, yo creo que es una sin razón lo que está ocurriendo, porque la guerra es un negocio, evidentemente. Pues nos alegra que hayáis pasado un ratito con nosotros y con nosotras, y en fin, ¿qué esperamos más? Esto lo ha dicho ya la compañera. Es de Teresa. Sí, lo dije. Sí, no, sí.